¡Guau, pastor! ¿Cómo está? Hola, Karina. Bendiciones. Igual, muchas bendiciones. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está todo? Bien, 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 bien. Le estaba diciendo a las personas que ya están conectadas y también para los que luego van a ver esta transmisión, que bueno, que usted es el invitado de hoy, el pastor Gustavo Moros, quien es de Puerto Ordaz, de Venezuela, y está radicado aquí en la ciudad de Miami y nos trae una palabra poderosa de parte de Dios. Así que, pastor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Esta ha sido una idea creativa que Dios ha puesto en mi corazón de invitar a este espacio a personas que predican el Evangelio de Cristo, que saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida, para que otras personas puedan escuchar el mensaje de Dios. Así que bienvenido, pastor. Muchas gracias, Karina. Bendiciones para ti en este día. Nos sentimos contentos de compartir este espacio. Estaba tratando de buscar un tiempito porque te comenté, a partir del mes de mayo 15 comienzo a dar unas clases y entonces cuando vi que la fecha que me estabas compartiendo se me iban a complicar, moví algunas cositas el día de hoy para poder compartir este ratico. Agradezco muchísimo tu invitación. Para mí es una bendición y un verdadero placer tener este espacio y compartirlo. Me imagino que es un diálogo, un conversatorio donde podemos hablar Sí, de esto tan importante que hoy en día necesitamos ahondar más, el amor de Dios. amén. Sí, realmente es eso, pastor, es un conversatorio donde vamos hablando de este tema. Las personas pueden comentar también, nos pueden hacer preguntas, así que no duden en que si tienen alguna pregunta para el pastor, la pueden escribir y bueno, gustosamente. Qué bueno. Karina, me dice que estás acá en la Florida también. Sí, sí, yo estoy aquí en la Florida. Ah, pero Sí, eras también de Puerto Ordaz, estuviste en Puerto Ordaz. yo soy de Puerto Ordaz, o sea, Ah, yo estoy muy confundida, pastor, porque imagínense, yo nací en Maracaibo. A los 6 meses me llevaron para Maturín. Ahí estudié en la universidad. Cuando me gradué en el año 99, se me fue la edad, me voy a vivir para Puerto Ordaz y empiezo a trabajar en las empresas básicas de Guayana. Y ahí vivo hasta hace el 2018 que me vine para acá. figúrate la hermosa Puerto Ordaz. Sí, 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 qué cambios tan drásticos, ¿no? Y cuántas cosas que uno no tiene planificado terminan siendo parte de nuestros planes sin haberlos tenido en cuenta, sí. pero Dios sí, Dios tenía todo esto en sus planes. Y no has tenido dificultades, Karina, en ese sentido, porque tú sabes que muchas personas que se molestan tanto, yo a veces me pregunto qué es lo que más le molesta, si es que quisieran ver a quienes se van que les va mal, y como a veces no a todo el mundo le va mal, empiezan, son unos apátridas, ustedes que se fueron, que abandonaron. ¿No te ha tocado ese? Bueno, realmente sí, sí, pastora. Por lo menos cuando yo decidí venir a este país fue porque mis hijas venían con su papá a este país. Y yo venía realmente, mis pastores de Venezuela me ungieron como misionera y me mandaron para Georgia a hacer un trabajo misionero de una célula que ellos estaban haciendo virtual en esa ciudad. Pero bueno, en fin de cuentas eso no se dio, tienen que leer Rescate de Almas para que lean toda la historia. Y no se dio y terminé en la Florida. Cuando decido quedarme, efectivamente, pues entre pastores, familia, todo el mundo dijo que yo estaba mal y estaba loca, pero yo sabía que estaba obedeciendo a la voz de Dios. Y yo sabía que era en este lugar donde Dios había decidido que yo fuera introducida en mi propósito y le doy la gloria a Dios, porque esas mismas personas que en el 2018 no estuvieron de acuerdo, hoy por hoy saben que era la voluntad de Dios. Y aquí estoy creyéndole a Dios. No ha sido fácil, porque yo soy madre soltera de 2 niñas, no ha sido fácil, créame que ha sido muy difícil, pero Dios siempre, siempre ha estado conmigo, se ha glorificado y hoy por hoy
creo quedó demostrado para todas aquellas personas que aún están en Venezuela, que en un momento me criticaron, que era Dios, que es Dios en mi vida y que es Dios el que ha decidido que algunos emigremos y que otros no. Y si yo siempre digo, si Dios te dijo que emigraras, está bien. El problema está en que si no es la voluntad de Dios, ahí sí te vas a meter en problemas. Pero en mi caso, yo no quería emigrar, yo no quería irme de Venezuela, ya yo crecí en el Evangelio para la gloria de Dios. Mis abuelos son los pastores los fundadores de la iglesia Camino a la Santidad en Venezuela, en Maturín. En mi adolescencia me aparté, pero gracias a Dios ya yo había vuelto a los caminos del Señor, ya le estaba sirviendo, ya tenía pastores, ya yo era intercesora, que era lo que yo quería hacer, y listo. Pero a Dios le plació cambiar y traerme para acá porque era necesario, y yo lo acepto hoy por hoy. Qué bueno, qué bueno. Es Sí. importante cuando tenemos tantas historias de venezolanos que hoy en día están en el mundo y bajo el propósito eterno del Padre. Porque tú dices una gran verdad, el tema no está en salir o quedarse. El tema está en atender obedientemente la voz de Dios. Si el mandamiento de Dios es quedarte, quédate. No te va a ir bien afuera. Si el mandamiento de Dios es salir, aunque como nos pasó a muchos, yo era una persona que durante todos esos años estaba completamente en contra de quienes salían de Venezuela. Y le decía a las personas que había que esperar. Pero tú sabes que en el año 2016, que es cuando nosotros nos venimos, finales del 2016, Dios me da una palabra en el libro de Génesis y entendí que hay propósitos muchas veces diferentes en cada quien. Y es cuando José se encuentra con sus hermanos y les dice: no os entristezcáis el haberme vendido, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Y en medio de la incertidumbre, porque me habían hecho una invitación para tomar una iglesia, pero yo tratando de resguardar también la iglesia y la posición de haber dicho tanto tiempo que no, que cómo vamos a irnos de Venezuela, tenemos que construir todo esto. Me di cuenta que aún no había comenzado la crisis, pero nunca pude tan siquiera sospechar lo trascendental de esta decisión para muchas personas que hoy están en Venezuela y que de alguna forma Dios nos ha permitido trabajar para ayudar y para ser literalmente lo que fue José en su tiempo con muchos, proveerles lo que impidió que su familia desapareciera. Y bueno, yo creo que cada venezolano tiene historias y experiencias bellísimas. Por ahí vi a mi amigo, el maestro José Briceño, también está en Houston, no sé si lo conoce, pero todos tenemos experiencias e historias bellísimas que compartir cuando lo hacemos en el propósito eterno del Padre. En el propósito eterno de Dios. Sí, de hecho, pastor, hace 2 semanas, 3 semanas, fueron momentos muy duros para mí. Seguía sirviéndole a Dios, seguía haciéndolos en vivo, seguía haciendo todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero con mucha aflicción porque increíblemente, mis 5 hermanos y mi mamá tenían COVID. ¿En Venezuela? Todos al mismo tiempo, todos. Y no se podían ni ayudar entre ellos porque todos estaban muy mal. En eso también cae mi tía en Maturín y yo me sentía muy mal, pastor, porque yo decía: Señor, ayúdame, yo no quiero caer en duda, en aflicción, pero entiende que es muy difícil lo que estoy viviendo. Pero increíblemente, aunque el enemigo me dijo al oído: lo que tanto temías ha acontecido, pero cuando yo escuché eso, yo me llené de fuerza y dije: mira, ¿sabes qué, diablo cochino? No vengas con tus embustes porque aquí no ha acontecido nada. Aquí todo está bien. Y empecé a orar. Increíblemente, los recursos sobrenaturalmente fuese José para mi familia, porque no les faltó nada, les pude dar la provisión. Dios pudo a través de mí darles la provisión, los medicamentos, las medicinas, todo. Aun cuando mi tía, que
murió bajo esto, Dios nos guardó los corazones, nos mantuvo con un corazón, porque Dios me dijo que era el tiempo de ella. O sea, ella no se fue porque COVID, porque no, era el tiempo de que ella partiera con el Señor. Y cuando tú ves a tu tía morir y tú estás aquí y tú dices, wow, 7 más de mi familia están en esa misma condición, cualquiera siente temor y siente miedo, pero increíblemente el amor de Dios me rescató, me dio fuerzas para orar, para adorar, para decir, Señor, tú vas a hacer algo. Y hoy ya están todos sanos. Qué bueno, gloria a Dios. No les faltó nada, no les faltó la comida. Los médicos fueron hasta la casa a atenderlo. Wow, yo dije, Señor, solo tu amor, solo tu presencia, solo cuando estamos dentro de esa cobertura tuya, cuando habitamos el abrigo del Altísimo, tú haces estas cosas. Porque increíblemente, en 3 años, la gente piensa que uno tiene plata. En 3 años, yo nunca había tenido plata para mandarle a mi familia. Y en este tiempo que ellos lo necesitaban, fue que Dios sobrenaturalmente me puso en mis manos ese dinero que yo no lo podía creer. Yo decía, oye Dios, tú eres bello. Dios es Sí. bueno. Qué bueno, me contenta muchísimo ese testimonio. Bueno, Karina, gracias por la invitación y, bueno, aprovechando el tiempo, ¿verdad? Que los días son malos, decía Pedro. Sí, 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 pastor. Entonces, creo que el tema que me habías compartido era sobre el amor de Dios, ¿verdad, Karina? Sobre el amor de Dios. Sí. El amor de Dios, qué bueno. Entonces, bueno, vamos a conversar. Yo pienso que es bonito cuando podemos interactuar, incluso con las personas que están allí. Veo a algunos conocidos, veo Yo también. a varias personas a quien saludo con mucho cariño desde acá y compartiendo con Karina. No tenía la oportunidad de conocerte, Karina, pero date cuenta las vueltas que da el mundo. Quizás en Venezuela tantos años y aquí es donde venimos a conocernos y por un live de Instagram. Pero bueno, Sí. es el momento de Dios probablemente. Sí, sí, definitivamente. Está la profeta Marlene, la saludamos, profeta, la amo. De la iglesia, no me acuerdo cómo se llama la iglesia de ella, es de una iglesia de Puerto Ordaz. Ah, ok. Bueno, nos saludamos a todas las personas que están allí conectadas y le deseamos lo mejor del mundo de parte del Padre Eterno, el Padre de las Luces. Karina, te tenía 5 cositas aquí relacionadas con el amor de Dios, que son una percepción muy personal que yo tengo. Y hace rato que vi al maestro José Briceño, me acordé muchísimo porque yo le recomendé a él entrar a un programa de credenciales, se llama Leadership Focus, que es para poder obtener una licencia y para poder tener credenciales acá. Y todas las personas que estamos acá ejerciendo el ministerio sabemos lo importante que es en este país tener una licencia y tener credenciales. Pero es un poquito complejo porque es un programa, por ejemplo, este dura 3 años y medio, aproximadamente 3 años y medio. Y hay un punto, creo que es en el segundo o tercer módulo, en donde uno tiene que elaborar declaraciones teológicas. En esas declaraciones teológicas, por supuesto, entran una cantidad de temas que en la teología forman parte de nuestra estructura como cristianos. Y él está ahorita haciendo esto y me daba mucha risa porque él es una persona muy preparada, muy prolífico en cuanto al estudio de las escrituras, pero a ti te piden que cuando tú vas a entregar la declaración teológica debes hacerlo máximo en 1 hoja y media. Wow. Y él me dice en una conversación que tuvimos, mira, tuve que hablar con la persona encargada porque eso es como tú querer meter a un tiburón en una pecera. ¿Cómo tú hablas, por ejemplo, de Dios o del amor de Dios en 1 hoja y media? Es imposible. Y me daba risa porque es un trabajo para los tutores, pero creo que le entregó no sé cuántas páginas, siendo una gran verdad. No podemos reducir algo tan magnífico y extenso como lo es, en este caso, el amor de Dios, ni siquiera
en 24 horas, pero podemos hacer lo mejor posible para bosquejear y sintetizar lo mejor que Dios nos permita para hablar de algo tan profundo. Y yo te voy a decir lo mismo que dijo el maestro Briceño. Hablar del amor de Dios en una hora, en un día, en un año, yo creo que en una vida es intentar meter un tiburón en una pecera. Es mucho para tanto. Sí. Pero yo creo que sintetizando podemos hacer algo. Hay 5 cosas que yo he definido como la manera de entender el amor de Dios con 5 I. Y siempre lo hago de esta forma porque es más fácil que las personas luego puedan recordarlo. Incomprensible, incondicional, intenso, insustituible e inconmovible. Si tratamos de pensar en el amor de Dios, tenemos que concluir que es incomprensible. Nunca vamos a entender por qué Dios nos amó a pesar de ser quienes somos, con todos nuestros errores. En esto se basa el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, mira qué interesante, sino en que Él nos amó a nosotros. Ahora, amar a Dios es fácil, porque es Dios, es bueno. Sabemos que las bondades que tenemos y que disfrutamos son el resultado de su amor. Es imposible no amar a Dios. Pero ¿sabe en dónde está la complicación? En que Él nos ame a nosotros, llenos de tantos errores, con tanta fragilidad, con tanta humanidad que aflora a flor de piel, con tantas cosas, ¿no?, que podemos nosotros entender la definición del ser humano y pensar que Dios nos amó es algo completamente incomprensible. Ahí está la primera I que yo trato de establecer para entender lo que es el amor de Dios. En primer lugar, Karina, es incomprensible. Yo nunca voy a comprender por qué me amó. No hay forma de poder decir por qué nos amó. De hecho, se dice que el versículo en el que se expresa de la mejor manera el amor de Dios es el famoso Juan 3:16, pero comienza con una palabra interesantísima. La palabra es ¿por qué? Y oí a alguien explicar un día que comienza con un por qué, porque es la única palabra en todo el mundo que nunca se puede responder, que no se puede saciar. Porque si tú me preguntaras, pastor, ¿por qué vino? Y yo le digo, porque me invitaron. ¿Y por qué me invitaron? Porque alguien me llamó. ¿Y por qué alguien te llamó? Y cuando te das cuenta, una vez que tú terminas de explicar un por qué, siempre hay un por qué inmediato y esto termina siendo infinito. ¿Por qué Dios me amó? Nunca, jamás se podrá determinar el porqué de esa forma de amar. Porque precisamente esa palabra es infinita, infinita. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Por qué? Porque fue los que tuve con mi esposa. ¿Y por qué fueron los que tuviste con tu esposa? Porque fue lo que la vida nos dio, pero te vas a dar cuenta que después de un por qué hay otro por qué, otro por qué, otro por qué, otro por qué. Interesantemente, Juan 3:16 comienza con un por qué. ¿Por qué nos amó? Nunca podremos responder eso. Entonces, es incomprensible. En segundo lugar, incondicional. El amor de Dios es incondicional. No tiene condiciones para amar, pero es demandante. El hecho de que sea incondicional no quiere decir que no sea demandante. Como madre, me comentaste, ¿cuántos hijos tienes? Me dijiste, Karina. 2 niñas, una de 9 y una de 10. Y el amor de una madre es incondicional. Pero el mismo amor incondicional establece demandas por el bien de ellas mismas, ¿verdad? Te amo incondicionalmente, no te voy a dejar de amar, pero debes hacer esto, debes ir a la escuela, debes peinarte, debes arreglar tu cuarto, y es donde entra en el amor el precepto maravilloso de la obediencia. Porque el amor de Dios, a pesar de que es incondicional, no podemos desligarlo de la demanda
que establece en obediencia por el bien mismo de quien recibe ese amor. Es intenso. Número 3, el amor de Dios es intenso, intenso, no deja de perseguirte. A mí me gusta mucho porque cuando yo pienso en la intensidad del amor de Dios, veo que aparece el amor protector. Y ese amor protector, que tiene que ver con que te amo intensamente, pero debo protegerte, es como una madre o un padre que establece normas y requerimientos, y a veces uno dice, oye, pero mi mamá sí es intensa, pero esa intensidad solamente es influenciada por un amor tan grande que lleva a proteger con intensidad a esa persona que recibe amor. A veces los hijos no logramos entender esa intensidad, ¿no? Hasta que crecemos y nos convertimos en padres. Yo creo que todas las personas que están acá conectadas, todos los que podrán ver en diferido el live, van a recordar que en algún momento de la vida nos molestamos por un castigo, por un correazo, por un cuidado, una protección. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me sacó de una fiesta, yo tenía 14 años, fue la única fiesta en mi vida a la que fui, y yo decía, esta señora sí es intensa, pero esa intensidad es precisamente protectora. Entonces el amor de Dios también es intenso. Número 4, es insustituible. Amén. Dicen que el único amor que se compara con el de Dios, que se logra comparar, no es que es igual, es el amor de una madre. Tanto así que el profeta Isaías lo menciona cuando dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Es el único amor que en la Biblia se compara con el amor de Dios. No es igual al amor de Dios, pero es comparable al amor de Dios, el único. Pero el amor de Dios termina siendo tan vasto, tan inmenso, tan grande, que no lo puede sustituir ni una madre, ni un padre, ni un abuelo, ni una abuela, ni un esposo, ni una esposa, ni un hijo, nadie. El amor de Dios es insustituible. Si faltara el amor de Dios, creo que no hay otro que pudiera darle al ser humano lo que en realidad pudiera llenarlo y pudiera ser todo lo que represente el amor de Dios. Nada en el mundo puede. Solo el amor de Dios es único y, como digo, insustituible. Y el quinto I relacionado al amor de Dios es inconmovible. No se mueve. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, Karina. No hay nada que sea lo suficientemente bueno de mí o de ti que pueda hacer que Dios diga, ahora la voy a amar más o voy a amar más por esto que hizo. No hay nada lo suficientemente bueno que pueda hacer que Dios nos ame más de lo que nos ama. Pero en instante que no hay nada que sea lo suficientemente malo que pueda impedir que Dios nos ame o que evite que Dios nos ame. Es ahí en donde entendemos esta expresión tan poderosa, ¿no? Inconmovible, no se mueve. No puedo hacer nada para que Dios me ame más y tampoco puede ocurrir algo para impedir que Dios me siga amando como me ama. Ahí alguien lo escribió. Incomprensible. Creo que se Yo también lo estoy anotando aquí. Yo también lo estoy anotando aquí. Inconmovible, incomprensible. Yo también estoy haciendo mis anotaciones. Sí. Entonces, estas 5 I yo las he escrito con la intención de que podamos recordar de 5 maneras la profundidad tan trascendental del amor de Dios. Incomprensible, incondicional, intenso, insustituible, inconmovible. ¿Qué te parece?
Excelente, de verdad que sí, de verdad que es increíble. Yo siempre le digo a la persona que el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu, y que hay algo en el espíritu del ser humano que solo puede ser llenado por el amor de Dios. Entonces, por eso el ser humano siente un vacío que, aunque tenga dinero, aunque tenga fama, aunque tenga lo que tenga, ese vacío sigue ahí. Es por eso que muchos caen en drogas, caen en depresión, en pensamiento suicida, en todo eso, porque ese vacío solo, ese amor que tiene esas 5 I, es el único que lo puede llenar. Es necesario que ese lugar en nuestro espíritu, dentro de nosotros, esté llenado con el amor de Dios para que podamos sentirnos plenos, porque es imposible que una persona que tenga ese vacío en su corazón esté pleno, pero ese amor está disponible. Lo increíble, pastor, que estamos en un mundo que está siendo estremecido, estamos en un mundo donde estamos viendo las señales de los últimos tiempos cumplirse, y aún así existen personas con muchas vendas en sus ojos que no pueden entender que de allí viene, ahí está la solución, que llenemos ese vacío que está en nuestros corazones, que está en nuestro espíritu, con el amor de Dios. Ese es como es que el cóncavo y el convexo, yo lo digo, o sea, es como que es la pieza. Ese vacío se llena con el amor de Dios que está disponible no solo para usted ni para mí, que le hemos creído, para todo, porque Jesucristo vino por el pecador. Está disponible para el que está en las drogas, está disponible para la mujer que está en prostitución, está disponible para el mendigo que está en la calle, está disponible para el que está enfermo, para el que está sano, para el que está en cualquier condición, solo que por falta de conocimiento, porque el pueblo de Dios y el ser humano perece por falta de conocimiento, no tenemos claro que tenemos que saber que ese amor que está disponible, que fue pagado en una cruz por cada uno de nosotros, llenamos ese vacío con el amor de Dios y vamos a poder estar plenamente. Esta es parte de uno de mis libros que estoy escribiendo, pero que, bueno, nace en mí compartirlo en este momento porque es de lo que estamos hablando. Y yo pienso que el ser humano, si entendiera esto, pudiera alcanzar la plenitud, pudiéramos alcanzar el sentirnos plenos aún en medio de la tormenta que estamos viviendo, aún en medio de la situación que está viviendo el mundo, porque esta pandemia ha afectado la parte económica, ha afectado los matrimonios, ha afectado a las familias. Yo creo que no hay área, hasta los niños han sido afectados por esta pandemia, pero si nosotros propiciamos que las personas tengan ese encuentro con Dios para que puedan formar parte de ese amor que está disponible, porque Dios nos amó primero. Dice en su palabra que Él nos amó primero, tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por todos nosotros. Entonces es un amor que está disponible. Pero yo aún siento que pese de que estamos en un mundo súper desarrollado, donde podemos comunicarnos sin conocernos, donde podemos hablar, donde hay tanto contenido disponible, aún hay personas que no saben que ese vacío solo se llena con el amor de Dios, que no saben que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que aun cuando estamos en la adversidad, aun cuando estamos en situaciones difíciles, Él nos va a llenar de su amor y nos va a solucionar, porque Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Yo me acuerdo, pastor, que en el año, bueno, no sé de año, mejor no digo año, no sé, hace 6 años que yo me reconcilié con el Señor, porque yo me aparté a los 15 años. Y me fui para la iglesia católica, porque me aburrí de los evangélicos. Y entonces, después yo regresé a los caminos del Señor hace 6 años, enferma, divorciada. El padre de mis hijos nos sacó de la casa. Nosotros vivíamos ahí en Loma Linda. De ahí nos sacaron a las 3. Bueno, qué tantas cosas que nos pasaron a nosotras. Y ahí, en ese momento, cuando yo estaba, el enemigo mandándome pensamientos de suicidio,
cuando yo estaba a punto de tomarme un frasco de pastillas que había comprado aquí mismo en Miami, por cierto, para terminar con el problema, pues porque esa era la solución que yo le encontré, allí me alcanzó el amor de Dios. Porque cuando yo me iba a tomar esas pastillas, yo le dije a Dios, ese Dios que yo conocí a los 9 años, ese Dios, porque mi primer encuentro lo tuve a los 9 años, si ese Dios me pudiera dar una oportunidad de arreglar el desastre que yo mismo, porque yo sabía que yo era la misma, yo misma había roto mi vida. Y en ese instante, cuando yo se lo clamé, se lo pedí, descendió la presencia de Dios y yo no me suicidé. Y hoy estoy aquí con usted, con mi cara libre de psoriasis, porque yo tenía en ese momento todo mi cuerpo invadido por heridas de psoriasis. La psoriasis me había llegado a los huesos y se había transformado en una artritis psoriásica. Eran tantas situaciones tan difíciles, pero fue necesario que yo cayera ahí para que yo dijera esas palabras, para que el amor de Dios me alcanzara. Y hoy pudiera yo ser un testimonio de que Dios nos ama, de que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros, solo que nosotros con el pecado y con la desobediencia nos separamos de Él. Pero en el mismo momento que nos arrepentimos, en ese mismo momento, porque como usted dice, es incondicional, es inconmovible. ¿Por qué es así? Porque en ese momento llegó. Si el amor de Dios no fuera así, Dios hubiese dicho, no, vale, tú te fuiste, tú hiciste esto, tú dices, no, ahora frégate. No, Él no hizo eso. Él dijo, está bien, Karina, vamos a empezar de nuevo. Y desde allí su presencia ha permanecido hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, conmigo, porque sus misericordias son nuevas. Hoy Él está conmigo. Y me ha sustentado. Y de repente yo no soy predicadora, porque yo lo que soy es escritora, pero el mensaje que yo le transmito a las personas es que busquemos a Dios. Aquella mujer que estaba sacando agua de aquel pozo, ella estaba buscando el agua incorrecta, pero ahí estaba Jesús. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te habla, el agua que yo te doy te llevaría a tener vida eterna. ¿Y qué dijo ella? Yo quiero de esa agua, dame esa agua. Si ella no hubiese dicho esas palabras, si ella no hubiese sido sincera con Jesús, ella no hubiese podido tomar el agua que Dios le quería dar, que Jesús le quería dar. Por eso es que nosotros tenemos que ser sinceros con Dios y abrirle nuestro corazón, independientemente de la situación que estemos viviendo, independientemente de lo culpable que seamos, porque ese es otro problema, que a veces la gente se siente culpable y esa culpa los hace que no se acerquen a Dios. Lo que pasa es que yo creo que hay algo que afecta al ser humano y es el patrón de conducta que recibe y le da un concepto equivocado de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que Dios se revela por medio de Jesucristo como el Padre, uno inmediatamente relaciona al Padre con Dios en relación al ser humano. Pero si has tenido como padre a una persona castigadora, intolerante, una persona que ha tenido un comportamiento no adecuado como padre, cuando vas a la relación con Dios y lo ves como padre, te cuesta ver a Dios diferente porque tu conducta está relacionada más a la manera en la que fuese padre, y romper ese paradigma para entender que Dios no es como el Padre que nos abandonó, ni el Padre que nos presionó, ni el Padre, como tú dices, que cuando nos equivocamos decía, ahora sí vienes a buscarme, pues ahora no te voy a dar nada porque tú fuiste el que se metió en ese problema. Es decir, romper ese paradigma en nuestra mente ha sido tan difícil porque ya tenemos como una percepción por nuestra experiencia de lo que fue nuestro padre. Pero hay que romper ese paradigma porque este es un padre diferente. Como dice una canción, no recuerdo quién la cante, quién la canta. El padre, este es el padre que siempre
no recuerdo, pero por muy bueno que sea un padre, comparándolo con Dios, es malo. Nunca. Y eso lo dijo Jesús. Si vosotros, siendo, mira cómo dice, ¿qué padre de vosotros le da a su hijo si le pide un pez, una serpiente? Ninguno. Si le pide un pan, una piedra, ningún padre hace eso. Si le pide un huevo, un escorpión, lo más normal es que si un hijo le pide un padre, un pez le da un pez, jamás le va a dar una serpiente. Porque es lo normal de un padre bueno, común y corriente. Pero Jesús decía, si vosotros, siendo malos, ¿por qué le dice malo si le ha dado todo lo bueno? A un hijo. Porque cuando tú comparas al mejor padre del mundo con el Padre eterno, es malo. Es malo. Por eso decíamos que es incomparable. El mejor padre del mundo, piensa en el mejor padre del mundo. Cuando usted lo compara con el Padre eterno, es malo. Y Jesús decía, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, imagínense cuánto dará vuestro Padre Celestial, en este caso hablaba del Espíritu Santo, a los que se lo pidan. Entonces, creo que hay un problema en nosotros como cristianos y es en el momento de entender eso, ¿no? Por eso traté de simplificar en cinco expresiones del amor de Dios, comenzando con I. De paso, por aquí pusieron inefable, podemos irnos con otro, inefable, incomparable, inigualable. Inigualable. Tendríamos nosotros que, Abel Zavala, el que canta la canción que te comenté. Y una cosita antes que te iba a decir, tú sabes que había o hubo, mejor dicho, un dramaturgo francés llamado Molière. No sé si alguna vez has leído sobre Molière. Molière se caracterizaba por escribir humor negro, pero también era un dramaturgo, él hacía teatro. Incluso él tiene una obra muy famosa teatral llamada El enfermo imaginario. Dicen que esta obra era tan impactante y él se metía tanto en el papel que de hecho cuando él muere representando al enfermo imaginario. Todo el mundo se paró a ovacionarlo en el teatro por la forma en la que representó su papel. Él moría y todo el mundo dijo, oye, esto es espectacular, parecía que murió de verdad. Y en realidad él murió haciendo esa obra. Imagínate cómo él se conectaba con el personaje cuando actuaba. Molière, este famoso dramaturgo inglés que escribió muchos libros, cuenta que un día, en ese humor negro que él tenía, llega a la sala de un hospital una persona diciendo que tenía un problema y necesitaba que el doctor lo ayudara. El doctor le pregunta y él le dice, mira, es algo que no puedo explicar, es aquí adentro un vacío que no puedo saciar, que me produce malestar, me deprime. Doctor, por favor, ayúdeme, revíseme. El doctor lo buscó, le puso unos aparatos, lo revisó, lo chequeó y le dice, mira, todos los exámenes arrojan que tú estás bien. Doctor, pero usted está seguro, revíseme bien porque es algo que me produce como un afán, es como algo que me lleva a deprimirme, siento como un hueco aquí en la boca del estómago y a veces se me quita, de repente me vuelve a dar. Y el doctor le dice, pero es que todos tus exámenes están buenos, tu problema debe ser otro, debe ser psicosomático, pero no hay nada que arrojen los exámenes como una enfermedad. Pero te voy a dar un consejo, le dice el doctor. Probablemente lo que tú necesites es entretenerte. Si conoces a alguien o tienes la posibilidad de buscar un préstamo en un banco, toma dinero y viaja. No te preocupes, después verás cómo lo vas a pagar, pero entretente, haz cosas. Necesitas dinero para hacer eso, un amigo que te preste, un banco. Y el enfermo le dice, doctor, lo que pasa es que yo soy multimillonario, tengo todo el dinero del mundo, no necesito que nadie me preste nada. Y le dice, bueno, a lo mejor necesitas tener sexo. Consíguete por lo menos 3 mujeres diferentes y practica
el sexo de todas las formas que te vengan a la mente. Y él le dice, lo que sucede, doctor, es que yo actualmente vivo con 7 mujeres, tengo 7 mujeres, no creo que mi problema sea sexual. Y el doctor le dice, oye, ¿tienes dinero? ¿Tienes sexo como te da la gana? Tu problema es grave, le dice, tienes una situación grave, pero te voy a dar esta recomendación. Hoy viene a la ciudad un famoso dramaturgo, un buen actor, se llama Molière, le dice el doctor. Él se va a presentar en el teatro que está en tal parte, en tal esquina. Te aseguro que te vas a reír por lo menos por 2 horas y se te va a olvidar todo lo que tienes. Quizás después que termine la obra vuelvas otra vez a experimentar eso, pero tú lo que necesitas es que tu mente se entretenga, que pienses en otra cosa. Ve al teatro, te garantizo que esa persona por lo menos por 2 horas te va a hacer olvidar esto que tú sientes. Y el enfermo le dice, lo que pasa, doctor, es que la persona que se va a presentar en el teatro soy yo. Soy yo. Molière Oh my contaba God. la misma historia. Entonces ten en cuenta que el sexo no puede llenar el corazón del hombre. El dinero no puede llenar el corazón del hombre. Había un artículo que escribieron en un tratado hace años que decía, puedes comprar una cama, pero no puedes comprar el sueño. Puedes comprar compañía, pero no puedes comprar amigos. Puedes comprar sexo, pero no puedes comprar amor. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Hay muchas cosas que el dinero puede comprar, pero las más importantes, el dinero no las puede comprar. El sexo puede traerte una satisfacción en el momento del clímax, unos cuantos segundos. Pero lo único que logra llenar el corazón del ser humano, por lo cual Juan dijo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como que es un amor tan grande que cuando la droga no puede, ni el sexo, ni el dinero, ni las amistades, ni la fama, solo Jesús, que Solo es el amor. la referencia máxima de la expresión del amor de Dios. Dios expresó en Jesús todo su amor en la cruz. Solo Jesús, que es esa expresión de amor, puede llenar el corazón del hombre. No hay otra cosa que pueda hacerlo. Amén, amén. De verdad que sí, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo pienso que las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos ese amor incondicional a favor de nosotros, tenemos que transmitirlo para que aquellos que no lo conocen, aquellos que no saben que Dios no se trata de una religión, Dios se trata de una relación personal con Él. Si a mí eso me lo hubiesen explicado de niña, tal vez yo no me hubiese apartado tantos años del camino del Señor. Hoy por hoy yo entiendo que era necesario, porque para eso era necesario todos esos procesos, porque es parte de mi testimonio, pero a mí me hubiese gustado que de niña me hubiesen empezado a instruir correctamente y yo no haber vivido ese evangelio de niña donde lo que nos llevaban a la iglesia y los adultos estaban en lo suyo y uno correteando por toda esa iglesia, ellos solamente se fundamentaban que de grande no se van a apartar porque ya están aquí, pero hay que instruir al niño, hay que instruir a los niños desde pequeños en el amor de Dios para que ellos puedan vivir y crecer y las mentiras del enemigo no los pueden alcanzar, porque uno va creciendo con el desapego, con las cosas que le van pasando en la vida y uno relaciona las cosas del amor natural, de los otros tipos de amor, con el amor de Dios y no tiene nada que ver, porque el amor de Dios es único, es incondicional, es un tipo de amor que nada lo puede sustituir.
Y por eso Dios me puso en mi corazón, porque yo estaba orando y yo dije, ok, ya el pastor Gustavo aceptó conversar conmigo. Ay, Dios mío, ahora de qué vamos a conversar. Y Dios de verdad me puso eso en mi corazón, que habláramos del amor de Dios. Porque aunque creemos que es un tema que ya ha sido hablado y que ya todo el mundo debería estar al tanto, no es así. Porque si todos conocieran el amor de Dios, si todos supieran que no hay vacío en el que tiene el amor de Dios, el mundo fuera otra cosa. La humanidad no estuviera como está. ¿Cómo podemos ver personas? A mí me pasó, me llamó una persona y me dijo, no, que mi papá tiene COVID. Yo le dije, ¿tienes a tu papá ahí? Pásamelo. Y yo le empecé a hablar al Señor y le dije, ¿usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y me dijo que no. Y yo dije, bueno, y entonces, o sea. Y yo digo, wow, te estoy ofreciendo el amor verdadero, lo que sí te puede salvar. No hay enfermedad, no hay... Mire, cuando yo estaba enferma, a mí me diagnosticaron, mi primer diagnóstico fue la psoriasis. Inmediatamente que supe que tenía psoriasis, me invadieron las heridas de psoriasis desde los pies a la cabeza. Después empecé con los dolores en los huesos y cuando voy era artritis psoriásica. Después cuando me mandan a hacer otros exámenes para ponerme el tratamiento de la psoriasis, resulta que me diagnostican hiperinsulinismo y por eso las heridas complicaban más. Entonces eso era un estado crónico. Eso los doctores decían, no, mía, yo creo que ya usted llegó a su fin porque una enfermedad era como el enemigo de la otra, pues. Porque ¿cómo van a sanar las heridas si los niveles de insulina están altos? No va a poder sanar. Y en ese momento, cuando yo estaba en esos consultorios, yo me acordaba y decía, pero mi abuelo decía, y era lo que me venía a mi mente, aún siendo, estando en el mundo, no me había reconciliado con el Señor, y decía, pero mi abuelo decía que hay un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Entonces, si eso es así, lo que ellos están diciendo es mentira. Esto no es incurable, porque si ese Dios, que un día mi abuelo me habló y me dijo, hija, repite conmigo, y yo repetí esa oración, y Él me apartó para Él, aún a pesar de que yo haya cometido todos los pecados que yo pude haber cometido, ese Dios no me puede abandonar. Ese Dios algo va a hacer, pero yo no sabía en ese momento cuál era la clave para volver a conectarme con Dios. Hasta el día que llegué al arrepentimiento. Es la única forma. Y cuando me arrepentí, le dije, si tú pudieras volver a mí y darme una oportunidad. Es allí, con el arrepentimiento, que las personas van a poder experimentar ese amor. Es como un papá, tu hijo se está portando mal, tú le quitas la llave del carro, le dices no vas, le dices te vas a dormir, no vas a comer más chocolate, en el caso mío que son pequeñas. Pero si tus hijos se empiezan a portar bien, tú vas a empezar a confiar en él, tú vas a empezar a darle. Pues es lo mismo, Dios quiere que nosotros estemos arrepentidos delante de su presencia, que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Y eso es lo que va a hacer que las cosas cambien. Yo me imagino que las personas que están conectadas son la mayoría venezolanos, porque sus seguidores deben ser venezolanos y los míos también. Entonces, la mayoría, ¿cómo vamos a salir de lo que estamos? No como ayer beatificando un demonio, no. Vamos a salir de donde estamos cuando todos nos arrepintamos, pidamos perdón de nuestros pecados y pidamos a Dios que sane nuestra tierra y Él lo va a hacer. Pero para eso es necesario que nos paremos en la brecha, los que estamos creyéndole a Dios, para que llevemos ese mensaje y las vendas de esos ojos se caigan y se rompan. ¿Por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué? Porque estamos juzgando al idólatra y no llevándole a entender el verdadero amor de Dios. O sea, el idólatra
no lo podemos juzgar porque está ciego. Por ahí pasamos todo. De repente usted no estuvo ciego por la idolatría, pero estuvo ciego por otra cosa. Todos fuimos ciegos en algún momento. Yo fui ciega porque me aparté del Señor. Cuando Dios tenía promesas grandes para mí y me había prometido las naciones, a los 16 años me las iba a entregar. Yo me aparté del Señor y perdí esa promesa. Porque todo tiene consecuencias. David pecó y tuvo consecuencias. Todo tiene consecuencias. Si el pueblo venezolano, si el pueblo que está de Dios, que está dentro de Venezuela, lo que hace es criticar y juzgar al que está ciego, no, lo que tenemos es que tratar de transmitirle al que está ciego, orar para que esas vendas caigan de sus ojos y tratar de demostrarles que nosotros estamos en la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que su amor murió en la cruz por amor a nosotros, y que Él es el único intercesor que hay entre el Padre y nosotros, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Porque es muy fácil juzgar al ciego. Yo estuve ciega, yo estuve en la marihuana cuando yo me aparté del mundo, yo me fui de la iglesia cristiana para la iglesia católica, y de la iglesia católica me fui para el mundo, porque ¿qué Espíritu Santo estaba ahí? Bueno, y del mundo que fui a consumir droga, a ir a discotecas, a rumbear, a perderme en el mundo. Estaba ciega. ¿Y qué hicieron los cristianos? Criticar a la oveja negra. Pero hoy Dios me rescató. Pero me rescató por su amor. Me rescató porque hubo un arrepentimiento, porque había un propósito en él, que Él quería que en mí se cumpliera. Y eso no es solo para Karina Soto, eso es para todos. Pero por falta de conocimiento, estamos como estamos, pero yo sé que la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Y ya, pastor, no vine a hablar yo, usted es el que tiene que hablar. No te preocupes, estamos compartiendo un diálogo, un conversatorio. De hecho, tú sabes que el apóstol Pablo, cuando va a Atenas, nadie en la época más idólatras que los atenienses. La Biblia dice que tenían un Dios para cada cosa, un Dios para cada situación. Tenían a Afrodita como la diosa del amor, a Ares como el dios de la guerra, Hades, el dios del inframundo. Tenían dioses para todo, tenían cualquier cantidad de dioses. Y creo que es el capítulo 17 de los Hechos que Pablo llega a Atenas y, esperando a los hermanos, entra al templo de los atenienses. Y mira lo que dice la Biblia. Dice que su corazón estaba enardecido viendo al pueblo entregado en la idolatría. Y cuando él entra, lo invitan a predicar en el Areópago. El Areópago es el único lugar en el mundo en donde se paraban los grandes filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles. Y fíjate que Pablo es el único cristiano que logró pararse en el sitio de los grandes filósofos, la colina de Marte o el Areópago, así se le conoce. Y cuando él comienza su discurso, él les dice: yo os elogio. Él los felicita. Como tú dices, él no los atacó. Ustedes son una cuerda de idólatras, se van para el infierno, Dios les va a mandar fuego. Él le dice: en realidad les felicito porque veo que son en gran manera religiosos. ¿Qué hubiera hecho un cristiano evangélico religioso de este tiempo? Atacar, condenar. Eso es diablo, eso es demonio. Y Pablo le dice: porque paseando por vuestro santuario, en pocas palabras, es como que nosotros entráramos a una iglesia católica, y eso fue lo que hizo Pablo. Entró al templo de los atenienses y le dice: pasando por vuestro santuario, vi un altar vacío. Y ese altar vacío estaba dedicado a un Dios que ustedes no conocían, al Dios no conocido. De ese yo quiero hablarles. Y qué interesante ver que el mensaje de Pablo no aprobaba la idolatría,
no justificaba la idolatría, pero de una forma tan sabia supo darle la vuelta, porque si él hubiera comenzado atacándoles esa idolatría, porque ellos estaban ciegos, nunca hubiera podido predicar el mensaje. Y al final dice que mucho pueblo creyó por medio de la palabra de Pablo. Allí vemos una expresión del amor de Dios tan grande, que lamentablemente ha sido castrado por la religión, por la religiosidad de las personas. Tú sabes que había una canción que yo cantaba cuando era niño. Yo pertenecía a una coral infantil de la iglesia. Y la coral infantil preparaban cada actividad especial una presentación. El Día de las Madres cantábamos el Día de las Madres. En el día de Navidad preparábamos la coral para esa actividad, ¿no? Pero había una que a mí me hizo pensar. Decía, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Opiniones oí. Oí que Dios no me dejaría entrar si no ocurriera algo especial. Oí Wow. qué obras tendría que hacer. Haz esto, no hagas lo otro. Finalizaba así. Tantos requisitos para ir al cielo. Creo que no iré. Porque nosotros no expresamos el amor de Dios. Nosotros inmediatamente hacemos es atacar a la persona y no le permitimos que se acerquen al Dios de amor. No le hacemos que entiendan el amor de Dios. Dice el coro, hijo mío, ¿dónde has estado? ¿Has oído la regla de oro? Endereza tu camino, ve a la escuela dominical. Es mejor que me escuches a mí. Las reglas hay que guardar. No irás al cielo. Mi mami me dijo, si la sopa no te vas a tomar. Y el otro estribillo decía, no irás al cielo si las manos no te vas a lavar. Nosotros le pusimos a las personas una especie de peaje, como que si nosotros fuéramos los dueños del cielo para decidir quién va y quién no va. Al punto tan abusivo de decir que no pueden ir por la forma de vestir, hasta en eso nos metimos, si te cortas el cabello. Y no entendimos que el amor de Dios trasciende nuestras leyes, trasciende a lo que nosotros establecemos. Y yo creo que la persona cambia, obviamente cambia, pero lo cambia el amor de Dios, no la imposición de los hombres. Porque es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando yo como pastor quiero ser el Dios de las personas para imponer normas y reglas, evito que ellos puedan acercarse al amor de Dios para que sea el amor de Dios el que cambie, el que transforme, el que da vida. Y cuando desviamos al ser humano de ese amor para centrarlo en una religión, en una iglesia, en un pastor, y nos convertimos en la inquisición de nuestros ministerios. Si no haces así, no puedes venir a mi iglesia. Si no te viste de esta forma, si lo que tú decías de la idolatría. Obviamente estamos en contra de la idolatría, pero ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Con crítica, con juicio, con ataque? ¿O atrayéndolos con el amor de Dios? Termino con esto. Yo me gané una familia para Cristo una vez. Todavía están en el Señor. Los quiero muchísimo. Ellos me quieren mucho porque creamos una amistad bien bonita. Y ellos me echaron una broma porque me hicieron una trampa. Ellos me invitan a su casa a cenar y cuando yo entro, al lado de la puerta, en el lobby de la entrada, había una Santa Bárbara casi del tamaño mío. Yo no soy muy grande, yo soy de 1,68 m más o menos, casi 1,70 m, no llego al 1,70 m. Y había una Santa Bárbara, que es una imagen que se usa no solamente en la idolatría católica, se usa mucho para la brujería. Y esa Santa Bárbara era prácticamente de mi tamaño. Y yo me la quedé mirando. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y lo primero que le dije fue, ¡ay, qué bonita! ¿Y dónde te la hicieron? Y empecé a elogiarle. Me acordé del pasaje de los Hechos cuando Pablo
lejos de atacar a los atenienses por su idolatría, a pesar de que estaba enardecido por la idolatría, como que agarró, se aguantó y dijo, no, aquí tengo que hacer que aflore el amor de Dios. De alguna forma ellos van a cambiar, pero es con el amor de Dios. Y yo me acuerdo que empecé a decirle, ellos me quedaban mirando, porque esperaban era que yo llegara a condenarlos, a atacarlos. Y a nadie le va a parecer correcto que yo como pastor hubiera empezado a elogiar una imagen. Y después que le digo, oye, qué bonito, ¿y dónde la hicieron?, le preguntaba yo. Y ellos no sabían cómo contestarme porque lo que esperaban era la censura, otra cosa. el ataque. Y sentábamos conmigo a la fila y me dijeron, siempre que invitábamos a alguien, llegaba era a condenarnos, a mandarnos al infierno, a decirnos que ese era un demonio. Esas personas llegaron al Señor. Esa misma semana me hicieron preguntas, conversamos. Por supuesto, llegó el momento cuando ellos ya me preguntan abiertamente y yo les digo lo que representaba la idolatría. Y ellos votaron eso. Hoy son diáconos de una iglesia y personas que sirven al Señor. Pero ellos me dicen que ellos se resistían al mensaje. Era porque veían constantemente esa posición de inquisición, de condenación. Y obviamente nosotros tenemos que reconocer que eso ofende a Dios, la idolatría ofende a Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos presentar un Dios de amor a personas como tú dices, que están ciegos? Ellos no tienen nuestra capacidad para entender lo que a lo mejor con el paso de los años hoy hemos podido entender. Sí, Y necesitamos cambiar nuestro mensaje, porque el mensaje de la iglesia por muchos años fue: arrepiéntete si no te vas para el infierno. Y es verdad, si no se arrepienten se van para el infierno, pero tenemos que cambiar el diálogo y hablarles más del amor de Dios que de la condenación, porque Dios, como lo dice bien la palabra, es amor. Amén, amén, sí. Sí, pastor, de verdad bueno, gracias, increíblemente ya llevamos 1 hora hablando, ha sido muy ameno, de verdad le doy las gracias por este mensaje. Sé que muchas personas siempre ven mis en vivo después que yo los dejo colgados, y entonces también los saludamos a esas personas, y espero que las personas que están conectadas hayan recibido el mensaje, hayan recibido esta palabra de parte de Dios, y que los que son cristianos prediquen el amor de Dios, y los que no son, busquen de Dios y anhelen tener ese corazón, ese amor de Dios en su corazón, para que todos sus vacíos no son, pero en la paz de su entendimiento. De verdad que gracias, pastor, despídase. Bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias por su tiempo. Gracias, Karina, por la invitación. Una bendición para mí haber compartido contigo este tiempo. Siempre le digo a todas las personas, recuerden, sé feliz, muy feliz, porque todo está pago. Todo ya fue pago. Gracias. Amén, amén, amén. Hasta luego, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias a ti.